Buenas tardes, bienvenidos a esta entrevista que nos emociona muchísimo en Chilango. Mi nombre es Gina Jaramillo, soy directora general de Chilango, con mi queridísimo Juan Villoro, a propósito de su más reciente entrega, La Tierra de la Gran Promesa. Oye, a mí me emociona más, sobre todo porque han pasado ya varios años desde tu última novela y ahora llegas con esta entrega que además es larga, es honda, es divertida y tiene también puntos de inflexión bastante profundos. Cuéntanos, ¿cómo fue este periodo de 9 años? ¿Qué pasó en el Inter? Bueno, mira, cada vez que yo termino una novela, digo, la próxima tiene que estar lista en 2 años, 3 años, ya tengo una idea, la voy a hacer, pero soy muy disperso porque me gusta mucho escribir cosas diferentes, entonces hago una obra de teatro o hago un libro para niños, ensayos literarios, artículos, me voy dispersando. Hace como 6 años surgió la posibilidad de escribir el capítulo de una serie de televisión brasileña. Era una serie en donde cada capítulo tenía que empezar con algo relacionado con el sueño y terminar con algo relacionado con el sueño. Entonces yo escribí una historia de un cineasta que habla dormido y está casado con una sonidista. Por lo tanto, él lo que dice en sueños es una especie de confesión para ella. Puesto que el protagonista era un cineasta, decidí que fuera un documentalista y entonces pasar de estas confesiones que él hace dormido a lo que él involuntariamente confiesa cuando está haciendo documentales. Y entonces yo quería reflexionar, Gina, en un tema que es muy importante para todos los que nos dedicamos al periodismo, la crónica, que es hasta dónde te compromete lo que haces. Esas exclusivas pueden tener un precio alto, es lo que le pasa al personaje, a Diego González, que se compromete también porque ese documental sirve para perseguir y capturar al narcotraficante. Entonces él, sin saberlo, es un delator. Entonces tú dirías que de alguna manera este mal, esta maldad, este lado oscuro de nuestra sociedad define, delimita a nuestros personajes. Mira, vivimos un momento muy curioso en la historia de la humanidad en donde muchas de las cosas que hacemos no dependen de nosotros. Esto no se había dado antes, al menos no de esta manera. Entonces, en este momento que estamos viviendo, debemos preguntarnos hasta dónde controlamos lo que hacemos, hasta dónde somos dueños de nuestra voluntad y hasta dónde cada cosa que decimos, que registramos, nos responsabiliza. Vamos dejando huellas como consumidores a partir de las llamadas telefónicas que hacemos y, por supuesto, mi protagonista, que es un documentalista, pues va dejando huellas de lo que él va investigando. Hay una parte que me encanta, pensar en esta ciudad en el pasado, que ni es tan pasado, o sea, en los 80, y pensarla en este momento. ¿Qué dirías? ¿Qué repercusiones hay de ese pasado en este presente? Bueno, hay muchas cosas que marcan una época y que al no resolverse se convierten como en una asignatura siempre pendiente. Pienso, por ejemplo, la generación del 68, ¿no? La gente que estuvo en Tlatelolco, que estuvo en el movimiento estudiantil, marcó a toda una generación. Y podemos pensar en muchas otras fechas. Yo en la novela digo, aprendemos geografía con las tragedias. Nombres como Acteal o Ayotzinapa los aprendemos por tragedias que allí ocurren y que definen muchas veces a toda una generación. En el caso de La Tierra de la Gran Promesa, esta herida del pasado, 1982, es el incendio de la Cineteca, ¿no? Estamos aquí en un recinto cinematográfico, claro, donde se han hecho películas y de pronto el gran acervo de las películas en México ardió por irresponsabilidad de las autoridades que las tenían muy mal custodiadas, y la gran paradoja es que ardieron mientras se exhibió una película que se llamaba precisamente La Tierra de la Gran Promesa. Vaya ironía, porque además esa película trata de un incendio y de las ilusiones que se calcinan con un incendio. Marcó toda una época de falta de respeto al cine nacional. Entonces yo quería captar ese momento también de vacío que marca a una generación y donde un personaje decide pues captar un país que le parece injusto, que le parece revuelto, tratando de ejercer justicia a partir de la crónica cinematográfica. O sea, muchas veces el arte sirve como un tribunal compensatorio. Lo que no se pudo sancionar en la realidad se puede, por lo menos de manera moral, sancionar en un libro. Mi protagonista se dedica pues a hacer este tipo de documentales de denuncia hasta que entra en una encrucijada donde altera la realidad, donde se convierte en parte de una manipulación y ya no controla
esta verdad que está retratando. ¿Qué reto te supuso usar esta tragedia como catalizador del drama? Pero por supuesto la novela no trata del caso, exclusivamente del caso del incendio de la Cineteca, sino que, como bien dices, ese es un disparador, ¿no? Es un disparador para contar la historia de un personaje que es una historia de una culpa que él tiene respecto a la muerte de un amigo de juventud, de una historia de amistad, de un amor perdido, un retrato de México y del compromiso que tiene alguien por documentar la realidad y por asumir las consecuencias que eso tiene. Página 100, hay una frase que dice por ahí, la palabra de Rulfo es despojo. ¿Cuál es la de Juan Villoro? A mí me gustaría definirme con la palabra... digamos la palabra de hoy. No, la palabra de hoy, sí, no, la palabra de hoy es incertidumbre, ¿no? Yo creo que estamos, o estoy yo en lo personal, en un momento de gran ambivalencia, ¿no? Con cosas espléndidas y cosas negativas y combinándose ambas. Hay un personaje que es implícito, fundamental y está muy presente, la Ciudad de México. La Ciudad de México es algo que te atrapa, es muy difícil renunciar a ella, nos quejamos todo el tiempo de ser chilangos, vivir aquí. Y en la Tierra de la Gran Promesa, la trama ocurre fundamentalmente en dos ciudades, Barcelona, que es la ciudad donde nació mi padre, donde también yo he vivido, y la Ciudad de México, y creo que es una novela en esa medida muy urbana. Yo quería que las descripciones que él hace de cualquier sitio fueran eminentemente visuales. La literatura es un arte visual, la única cosa es que no consta de imágenes, sino de signos que producen imágenes, ¿no? Porque si a ti te gusta una novela, pues tú lo que ves no son las letras, ¿no? Sino que ves una persecución, una escena de amor, una batalla. Convocar imágenes a partir de letras es decisivo en la narrativa, pero en este caso tenía que serlo más porque el protagonista se dedica a las imágenes, es un cineasta. Ninguna ciudad crece sin destruir lo que había antes. Entonces es una ciudad implícita, la ciudad azteca, que sabemos que está ahí, pero que va aflorando poco a poco. Entonces las noticias de hace mucho tiempo cambian la idea que teníamos del pasado. Si el pasado es inestable, pues el presente lo es más. Bueno, es una ciudad en constante cambio, en constante transformación, a veces para bien, a veces para mal, pero corresponde al hecho de ser chilango, estar siempre en una ciudad donde todo se transforma, donde todo cambia, donde no solamente el sentido de las calles es distinto, sino el uso mismo de las calles, ¿no? De pronto se cierra una calle o se convierte en un espacio peatonal, o, en fin, hay esta reinvención continua del espacio urbano. La ciudad es caótica, pero tiene su forma de reiterar su caos, ¿no? A mí me parece muy elocuente el título de Carlos Monsiváis de Los rituales del caos. Curiosamente, el caos nuestro, a fuerza de reiterarse, tiene ya como ciertos protocolos, entonces más o menos nos vamos orientando en algo que no está codificado, ¿no? Es decir, ¿por dónde voy? Pues ¿por dónde va la gente? En México hasta la tradición se improvisa. Pues muchas gracias, Juan.